Estamos con Carolina Franco, periodista y activista por los derechos de los migrantes. ¿Cómo está, Carolina? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. A nivel internacional, vimos ayer algunas expresiones de rechazo a la represión en el Ecuador a las personas que participan de este paro nacional que hoy cumple su día número 24. Usted ha seguido de cerca la reacción de los compatriotas en el exterior. Cuéntenos un poquito cómo se mira, cómo se está valorando la situación que vive el país en estos momentos críticos en el exterior. Licenia y Alexis, muy buenos días. En la capital ecuatoriana, un lugar específico para el futuro de nuestro Ecuador. Efectivamente, acá los migrantes han protagonizado algunas reuniones, manifestaciones, protestas de diferentes partidos políticos y también organizaciones sociales. Nosotros los migrantes rechazamos lo que está pasando actualmente en el Ecuador. Considero que es un genocidio indígena lo que está pasando, disfrazado de una política internacional que no existe, de una política migrante que no existe, de visitas de lobby de las representantes del DHS, que es el Departamento de Migración de los Estados Unidos, y todo este circo de Donald Trump, porque así como el presidente del Ecuador ha sacado a los militares en ciudades que nunca hemos visto que han sido azotadas, como lo es Imbabura o Otavalo, asimismo el presidente estadounidense Donald Trump sacó a la Guardia Nacional recientemente en Chicago y planea avanzar a la ciudad de Nueva York. Se han calificado también en el exterior por parte de los migrantes a esta represión del gobierno como prácticas autoritarias, como violaciones a los derechos humanos. Hay llamados de la comunidad internacional, de organizaciones como Amnistía Internacional, de las propias Naciones Unidas, que han rechazado lo que está ocurriendo en el Ecuador. ¿Cómo se recibe esto a nivel internacional por parte de nuestros compatriotas? Bueno, los compatriotas acá ecuatorianos que residen en Estados Unidos, la mayor población está en Nueva York, en el condado de Queens, es donde hay más población ecuatoriana. Un rechazo total, pero no solamente rechazo, sino también preocupación, porque recordemos que la migración ecuatoriana que existe acá, que los compatriotas son de clase media pobre, que avanzan y vienen a este país en busca de mejores días, pero aquí también hay hacinamientos, aquí también hay problemas sociales y económicos, aquí también hay violación a los derechos humanos en las cárceles estadounidenses, aquí también hay compatriotas que no están siendo repatriados cuando tienen que estar, aquí también hay hambre en las cárceles, comidas frías están en el piso y un sinnúmero de violaciones de derechos humanos que Human Rights en un informe lo ha puesto a consideración. Pero en todo caso, el compatriota ecuatoriano tiene su familiar que está en Otavalo, que está en Imbabura. Entonces, para nosotros es una doble preocupación, es un doble rechazo como migrante que estamos aquí viviendo nuestras propias, experimentando esa violación a los derechos humanos y migratorios con una política de Donald Trump que azota a la comunidad latina en donde los ecuatorianos entran. Y a la vez, la situación que pasan en el Ecuador. Entonces, para nosotros el sufrimiento, la preocupación es doble. Uh-huh. ¿Cómo está, Carolina? Buenos días. Más allá de los pronunciamientos que han hecho las organizaciones internacionales que vigilan y velan por el respeto a los derechos humanos, de parte de otras instituciones, llamémoslo así, el poder legislativo en los Estados Unidos, el Congreso, ¿ha habido algún tipo de receptividad como para que se pueda ejercer algún rol de fiscalización ante las políticas migratorias del régimen de Trump o no? No, Alexis, muy buenos días. No, eso no se ha dado. Recordemos que el gobierno del Ecuador y el gobierno de Estados Unidos están en una política migrante que no existe. O sea, eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, si ambos países tienen una política que no existe, con una tasa de pobreza en los barrios de Corona, donde están los ecuatorianos, muy alta, en los barrios de Chicago, por ejemplo, en Westfield, en Chicago, tenemos a Trenton y a Newark en New Jersey, con problemas no solamente económicos, migratorios y de desigualdad, de violencia. Si eso no se atiende,
que eso le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Movilidad Humana, cancilleres. Eso debería ser una política. Imagínense, se van a preocupar por lo que está sucediendo. O sea, no existe, no hay un pronunciamiento. Le reitero, como mencioné al inicio de mi entrevista, son organizaciones sociales de diferentes partidos políticos que nos estamos dando cita en ciertas convocatorias, dando este tipo de espacios. No hay un pronunciamiento, ni lo habrá. No tenemos que tener esperanza en algo que no sucederá, mi querido Alexis, porque las políticas de ambos países van por un mismo rumbo, y ese rumbo va en contra del pueblo ecuatoriano, va en contra de la política migratoria, porque es que no tenemos política internacional. Entonces, o sea, no ahí la pregunta, Carolina, entonces es, ¿en dónde quedan nuestros migrantes? Porque si tienes de un lado el presidente del país que recepta la migración, que no los quiere, que los empuja, y del otro lado tienes un gobierno que también los empuja a irse, porque acá habemos quienes creemos que este país ya no tiene salida y que la única salida que hay para los ecuatorianos es la migración, ¿no? ¿En dónde quedan nuestros migrantes? No quedan en nada, Alexis, quedan en la defensa personal, en tratar de conseguir los $10,000 para pagarle a un abogado, para tratar de defender sus casos de asilo, pero deben de saber los compatriotas ecuatorianos que residen en los Estados Unidos que los asilos el 90% se pierden. O sea, ese dinero, bueno, también hay organizaciones sociales que hacen estos servicios gratuitos, es realmente una burbuja, es una rueda que va porque usted está al día, porque se presenta en una corte, porque no presentarse en un corte es un delito, puede ir arrestado. Ahora los delitos menores pasaron a ser graves. Antes, si usted robaba, se prostituía, el delito menor pagaba una fianza. Ahora no. Ahora usted es arrestado, va a la corte criminal y luego lo transfieren a la corte de migración y luego es deportado. Y para variar, no contentos con esto, llegan nuestros compatriotas encadenados. Okay, llegan a un país donde no les ofrecían antes, no sé ahora, una tarjeta, un celular, $50. Eso es una ofensa, Alexis, porque si el Ecuador es hoy Ecuador, si el Ecuador ha podido salir adelante en temas económicos, usted pregúntele a un economista, durante la historia política migrante, las remesas del migrante ecuatoriano han tenido que ver en primer lugar, porque sin nuestras remesas el Ecuador no hubiera salido de crisis, como por ejemplo lo que pasó hace algunos años. Correcto. Entonces, ¿sabe qué? Ahora mismo las remesas son las que mantienen la economía de este país. Ok, pero entonces, Alexis, por respeto, se debería tener una política migrante, pero no existe. Existen lobbies. Ahí vimos a un representante, que no quiero, el señor Rubio. Ahora por segunda vez viaja la señora Christine, va a ir por segunda ocasión al Ecuador, estuvo en julio. ¿A qué van? ¿Cuáles son los acuerdos bilaterales? ¿Dinero para qué? ¿Para las bases? ¿Ok? ¿Y por qué no implementan ese dinero para ofrecer mejores oportunidades para los migrantes? ¿Por qué no se sienta la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador con alguien del DHS aquí y hay inmigrantes que están más del tiempo en las cárceles, en la peor cárcel que hay aquí en Estados Unidos se llama Luciana, donde están con los trajes anaranjados? ¿Por qué nuestros compatriotas no son deportados, los que ya pasaron el límite? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con los desaparecidos? Porque hay mujeres embarazadas que entraron y nadie sabe, no aparecen en el sistema de ICE, no aparecen en el DHS. ¿Qué hace la oficina del DHS que fue fundada el año pasado en Quito? ¿Para qué están? Para dar visas K1 que es de novio, para dar visas de negocios y las visas humanitarias. ¿Quién se sienta? ¿Quién es el nexo entre el gobierno y la humanidad migrante? Porque nosotros que hemos sostenido al Ecuador, digo nosotros porque por supuesto que también he mandado dinero y he ayudado para ciertos temas en el Ecuador, deberíamos estar en primera línea, deberíamos ser atendidos en primera línea, pero no es así. Entonces el ataque es doble del presidente Donald Trump, un fascista, y del presidente actual del Ecuador, ilegítimamente posesionado. Muchísimas gracias, Carolina, muy gentil por acompañarnos y por explicarnos cómo está la situación de los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos, sobre todo en el tema migratorio que usted asegura están absolutamente desprotegidos. Muy gentil por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias a usted y esperemos que esta doble moral y doble estándar y doble discurso termine. Muy amable. Carolina Franco, periodista y activista por los derechos de los migrantes, que ha estado con nosotros, 9 en punto, y antes